La historia que les voy a contar hoy es sobre una de las marcas que más miedo ha metido a lo largo de la historia de la fotografía. Y fue creada en una época en la que su país natal daba mucho miedo. Les estoy hablando de Nikon. Bueno, como les encantó la historia de Canon y como la contaba, hoy estamos aquí contando la de Nikon. En un futuro muy cercano, probablemente en una semana, tendremos lista la historia de Pentax. Pero por ahora vamos a hablar de Nikon. Denle ya mismo un like a este video porque para poder conseguirme esta cámara Nikon tuve que volver a hablar con mi exnovia, que yo sé que tiene una y me la prestó hasta mañana. Entonces la tengo que devolver mañana en la mañana. Así que denle like ya mismo a este video. Para poder hablar de la historia de Nikon tenemos que hablar de un suceso muy importante que ocurrió muchos años antes de la creación de esta compañía. Tenemos que hablar de una pequeña guerra que hubo entre Rusia y Japón. Esa guerra se dio en el año 1904. No voy a hablarles sobre la guerra como tal, sino sobre algo de lo que los japoneses se dieron cuenta cuando estaban durante ese conflicto. Y es que tener binoculares de buena calidad les daba una ventaja táctica en el campo de batalla. Se dieron cuenta que los mejores cristales, que los mejores binoculares los hacía Carl Zeiss. ¿Y de dónde es Carl Zeiss? Pues de Alemania. ¿Recuerdan que en la historia de Canon les dije que los reyes en óptica, en lentes, en cámara eran los alemanes? Bueno, en 1904 también eran los alemanes. Y los japoneses comenzaron a comprar un montón de binoculares Zeiss para poder tener esa ventaja táctica en la guerra. Gracias a que incorporaron esos binoculares en su ejército, Japón pudo ganarle a Rusia esa guerra. Saltamos 13 o 14 años después a 1917 y la Primera Guerra Mundial se dio entre países europeos. En ese momento los europeos, sobre todo los alemanes, pensaron, oye, nosotros le vendemos muchos binoculares a Japón, creo que ya mejor no le vendamos más nada porque pues nosotros los necesitamos, ¿no? Así que decidieron cerrar el mercado de ópticas para los japos y ya saben por dónde va la cosa, ¿verdad? En Japón, 3 empresas de lentes se unieron. Ahora, no vayan a pensar que de lentes de cámara, no, de lentes de estos lentes. Estos. Se unieron 3 empresas y crearon Nippon Optics. Nippon Optics, por supuesto, no se llamaba Nippon Optics en Japón. Tenía un nombre un poquito más complicado. Bueno, para nosotros. Se los voy a dejar aquí y voy a intentar pronunciarlo. Yo entiendo algo de japonés por ver tanto anime, sí, porque fui otaku en una vida pasada. Pero yo no sé japonés, entonces voy a intentar pronunciarlo como se debe. Nippon Kogaku Kogyo o Koyo Kabushiki Gaisha. Kabushiki Gaisha me salió muy bien. Kabushiki Gaisha. Kabushiki Gaisha. En fin, esas 3 empresas se unieron, crearon Kabushiki Gaisha y comenzaron a hacer periscopios, telescopios y binoculares para el ejército japonés. Pero, un gran pero, Japón no era muy bueno haciendo binoculares, no era muy bueno haciendo ni periscopios ni telescopios. Entonces, adivinen cuál fue la solución. En la empresa de Nippon Optics se les ocurrió que debían ir a Alemania, contrataron 8 de los mejores ingenieros de ópticas de esa época y se los llevaron a vivir a Japón para hacer allá las ópticas. Así que Nippon Optics, el primer nombre que tuvo Nikon, empezó como una empresa para hacer binoculares, periscopios y telescopios para la guerra, para sus soldados, y los diseños eran de los alemanes, pero los fabricaban en Japón. Este es un inicio bastante bélico, bastante distinto al inicio de Canon, donde el señor Yoshida Goro abrió una Leica para ver qué tenía dentro y copió todo lo que la Leica hacía y se dedicaron a copiar cámaras. Nikon no empezó así, Nikon empezó haciendo instrumentos de guerra. Este grandote de acá es el inicio de Nikon, este pequeño de acá es el inicio de Canon. El señor Heinrich Ack, un alemán, jefe de los ingenieros ópticos que se habían llevado para Nippon Optics en Japón, decidieron crear su propia división de ingeniería de óptica. Pero esa división de ingeniería de óptica, para que pudiera funcionar como debe ser, ellos tenían que tener referencias de los binoculares Zeiss, porque eran los mejores de la época. Así que, como en Europa ya no le vendían nada a Japón, los alemanes que trabajaban para los japoneses se tuvieron que ir a Alemania,
comprar binoculares de Carl Zeiss y regresar a Japón para abrirlos y copiarlos, igual que Yoshida Goro con Canon. Solamente que estos no copiaban cámaras, copiaban binoculares, periscopios y telescopios. Qué decepción, Nikon. Esa nueva división de ingeniería de ópticas que creó el señor Ak la llamaron Nikon y comenzaron a hacer una serie de lentes llamados Nikkor. Esos lentes llamados Nikkor les colocaron ese nombre para no confundirlos con su división de instrumentos de guerra. Entonces eran como dos cosas distintas. Esto fue en el año 1932. En los 30s, ellos comenzaron a comercializar con Canon. Comenzaron a venderle sus lentes a Canon. Esa alianza se consagró en el año 1934, cuando Nikon y Canon se reunieron, hablaron y dijeron: oigan, ustedes hacen cámaras copia de Leica, nosotros hacemos lentes copia de Zeiss. ¿Qué tal si nos unimos? Y así nació el matrimonio de Canon y Nikon. Unos hacían los lentes, otros hacían las cámaras. Así que el lema básicamente era: si querías una Leica, pero eres pobre, pues te compras una cámara japonesa. Y ya está. Así que las personas que se burlaron de Canon porque decían que empezaron como copiones, pues mira tú. Nikon también. Llega la Segunda Guerra Mundial en los años 40. Y específicamente en el año de 1941, cierran la fábrica de Laboratorio de Instrumentos de Precisión Óptica, lo que hoy en día es Canon. Lo cierran y a sus empleados se los llevan a combatir a la guerra. Pero en Nikon no pasó lo mismo, porque Nikon hacía binoculares, telescopios y periscopios, instrumentos de guerra. Así que en vez de llevarse a esos ingenieros y a esa gente para combatir, lo que hicieron fue abrir 27 fábricas nuevas para poder hacer instrumentos ópticos para los soldados. Así que a Nikon le benefició muchísimo la guerra. Para esa época ya tenían cerca de 20.000 empleados. Imagínate. Pero todos sabemos lo que pasó después, ¿no? Japón perdió la guerra y fue ocupada por Estados Unidos. En esa ocupación de Estados Unidos decidieron destruir esas 27 fábricas y Nikon volvió a quedarse solo con una. Así que no les fue bien. Fue un total desastre. Nikon, para sobrevivir, rompe su alianza con Canon y básicamente después de la guerra les dice: oigan, Canon, ustedes ya empezaron a hacer sus propios lentes, así que nosotros vamos a empezar a hacer nuestras propias cámaras y así competimos, bitch. Y eso fue lo que pasó. Pero Nikon no copiaba las mejores cámaras de la época. Mientras Canon copiaba las Leica, Nikon copiaba las Contax. Las Contax también son alemanas. No eran las mejores, pero eran buenas cámaras. Pero Nikon no era muy bueno copiando las cámaras. Sus primeras cámaras fueron una completa basura. En esa época, en Estados Unidos, que era el principal mercado para comprar y vender cámaras, existía Kodak. Y Kodak tenía un rollo de película 24 por 36 milímetros. Nikon hizo su primera cámara, pero esa primera cámara no usaba el formato de películas de Kodak, no usaba el formato de 35 milímetros. Ellos no tenían 24 por 36, tenían 24 por 32, un formato extraño, un formato que nunca tuvo éxito, no salió de ahí. Entonces los gringos le dijeron a Nikon: mira, Nikon, tú no vas a exportar ninguna cámara para acá porque tú no estás siguiendo nuestro formato de película. Así que Canon, que sí eran buenos perritos falderos de los gringos en ese momento porque eran sus clientes, pues ellos sí usaron el formato de los gringos. Así que a ellos sí les dejaron exportar cámaras. Y Nikon tuvo que quedarse en Japón. Las cámaras de esa época que se vendían en Japón no decían hechas en Japón, decían hechas en Japón ocupado o en Japón invadido. Fíjate tú, hoy en día hay gente que tiene cámaras de esas y cuestan un montón de dinero porque son considerados artículos históricos de colección. Si ustedes tienen si alguien que esté viendo este video tiene una cámara Nikon de las antiguas y debajo dice fabricada o hecha en Japón ocupado, puedes estar teniendo una reliquia ahí. Así que asesórate, ponle un valor, subástala, guárdala, yo no sé, pero tienes una reliquia. No solamente copiaban las cámaras de Contax, también copiaban la montura de Contax. También copiaban absolutamente todo de Contax. O sea, así como las Canon eran las Leica piratas, las Nikon eran las Contax piratas. 1950, las cosas comienzan a cambiar para Nikon porque llega otra guerra.
Oye, los japoneses antes sí eran bélicos, ¿no? Sí eran agresivos esos manes. O sea, los japoneses antes eran algo así. Y ahora yo veo a Japón y veo a Pikachu y veo a Kirby y veo a la princesa Peach. Y Goku ya no es agresivo como antes, ¿no? Ahora Goku se la pasa riendo y pelea por divertirse. Antes Goku era sanguinario. Era un completo hijo de pu... En fin, llega la guerra de Corea y comienzan a enviar un montón de cámaras Nikon a Corea. Esas cámaras Nikon estaban destinadas a los fotoperiodistas. Hacían fotos para la revista Times, para la revista National Geographic, para un montón de revistas reconocidas. Entonces Nikon se convirtió en la marca de los profesionales, en la marca que hace fotos para la revista Time y para National Geographic. Claro, la gente ve fotos en Nat Geo o en la revista Time y ven que fue hecha con una Nikon, la gente piensa, esta debe ser la mejor cámara. No como Canon, que Canon se fue a hacer fotos a las familias y a los perritos y a los niños y a las mamás y a los papás allá en los Estados Unidos. Nikon estaba en la guerra mientras Canon estaba vendiendo camaritas en los Estados Unidos. Lo cual, bueno, no es malo, ¿no? Pero no les dio la reputación que tenía Nikon de cámaras de profesionales que se fueron a documentar la guerra. Esto es muy importante, o sea, esto puede marcar un antes y después en cualquier compañía. Llegan los años 50, específicamente 1957. Y recuerdan que yo les había dicho que Canon no pudo copiar la Leica M3 y decidieron hacer su propia cámara. Bueno, Nikon sí pudo copiar la Leica M3 y lanzaron su primera cámara insignia, la primera cámara que ellos tenían con orgullo de nombre Nikon, la Nikon SP. La cámara era tan pro que tenía partes hechas en titanio. Titanio. Eran caras, pero eran tremendas cámaras. Llega el año 1959 y Nikon lanza la montura F. Y con la montura F lanzan su primera cámara SLR, la Nikon F. Sí, tenía pues el mismo nombre de la montura. Así no te pierdes, ¿no? Más fácil. A Nikon le fue tan bien con la Nikon F que superaron en ventas a Leica. No queriendo decir que fueran mejores que Leica. Recuerdan que Nikon copiaba cámaras. No queriendo decir eso, pero en el mercado se pusieron en el número 1. Superaron las ventas de Canon, de Leica, de Minolta combinadas. Y de las 3 marcas japonesas de la época era la más cara, pero era la más premium y era la que más reputación tenía. Ay, Leo, pero ¿cuáles eran las otras 2 marcas japonesas? Una de ellas era Canon y la otra era Minolta. Luego hablaremos de Minolta. Pentax en ese momento no estaba en el mapa. En la historia de Pentax les contaré de Pentax. Pentax empezó tardísimo. Ya Nikon tenía casi 40 años cuando Pentax apenas inició. Pero luego les cuento. A Nikon le fue muy bien en ventas, se llenaron los bolsillos de dinero y pudieron invertir en mucho mejor desarrollo. Dejaron de copiar lentes y comenzaron a hacer sus propios lentes 100% japoneses. En ese momento Nikon vendía mucho más porque también tenía mucho más accesorios que las Leica, que las Canon y que las Minolta. Por ejemplo, eran la única marca que hacía housings para sus cámaras. Para quienes no lo sepan, un housing es básicamente una coraza, una armadura en donde metes la cámara para poder llevarla debajo del agua. Con el tiempo lograron desarrollar la Nikonos. Esta cámara apareció en 1963 y fue la primera cámara que comenzó a usarse para documentar la vida debajo del agua. Pero la Nikonos no fue la primera cámara submarina como tal. Realmente la primera cámara submarina fue la Calypso, pero la Calypso, la marca como tal, el nombre, la producción de Calypso fue comprada por Nikon en 1962. La Calypso fue creada en 1961 por una empresa llamada la Spirotechnic. Nikon tomó la producción de la Calypso y la transformó en la Nikonos. Así que Nikon hizo una cámara que estaba volando. O sea, esa cámara se vendió. Bueno, no estaba volando porque es subacuática, más bien estaba nadando en las lágrimas de Leica y de Canon que estaban tratando de luchar para no valer ver. La Nikonos supuso un avance increíble
en la marca, en Nikon. La Nikonos fue la primera cámara utilizada para ver a los nadadores olímpicos debajo del agua. Nikon agarró demasiado prestigio, o sea, un prestigio que te mueres, porque estaba llevando la fotografía a un nivel más allá. O sea, ya podías documentar cosas que antes no podías gracias a sus cámaras. Así que Nikon se convirtió en la mejor marca existente de fotografía durante mucho tiempo. Llega el año 1971. Nikon hace la primera cámara que va al espacio. Estos hijos de puta estaban volando, parce. Estaban en otro nivel. O sea, hicieron la Nikon FTN. Fue la primera cámara que enviaron a satélites para que hicieran fotos de la Tierra. La NASA. O sea, por Dios. Y en ese mismo año lanzaron la actualización de la Nikon F. La Nikon F2. Esta cámara tenía un motor automático que te permitía hacer 6 o 7 fotos por segundo. O sea, ya tirabas una ráfaga de 6 o 7 fotos por segundo. Pero para sorpresa de todos, Canon lanzó la F1. Y ustedes recuerdan lo que yo les dije de la F1. Fue una cámara tan buena y tan avanzada y tan poderosa que Canon prometió no cambiarla durante 10 años. Competían con la Nikon F2, pero la Canon F1 era superior sobre todo en velocidad. Mientras la Nikon F2 hacía 6 a 7 fotos por segundo, la Canon F1 estaba haciendo 9 fotos por segundo. O sea, es que ni siquiera lo superó por un poquito. Canon superó en ese momento a Nikon por casi el 50%. O sea, de 6 a 7 hace 9 fotos por segundo, man. En ese momento Nikon sintió el verdadero terror y Canon, para rematar, lanzó la AE1 Program. Justo en ese momento Nikon comienza a perder la batalla contra Canon. ¿Por qué? Porque Nikon era vista como la marca premium para los pros. Era la marca que utilizaban los profesionales más profesionales de la profesionalidad. En cambio, Canon era una cámara de consumidor, una cámara que cualquier persona podía ver. ¿Y qué hay más en el mundo? ¿Profesionales o gente común? Gente común. Entonces comenzaron a vender la AE1 Program como pan caliente y Canon superó en ventas a Nikon. No me van a creer la respuesta de Nikon. Yo todavía estoy como... ¿En serio pensaron que eso era una buena idea? Nikon dijo, vamos a lanzar una cámara para los consumidores también. Y lanzaron la Nikon EM, la primera cámara para mujeres. Era totalmente automática. ¡Qué hijos de puta! La Nikon EM tenía un modo también de prioridad a la apertura, pero cuando hacían la propaganda era sobre el modo automático. Sacaron folletos en los que le enseñaban a las mujeres cómo agarrar una cámara. E incluso sacaron promociones como toma a tu esposa seriamente, con la Nikon EM con un comercial en las revistas y en los periódicos. Imagínate que una marca hiciera eso hoy en día. Imagínate a Sony diciendo, sacamos la primera cámara digital solo para mujeres, es totalmente automática, no tienes que pensar. Me da dolor, me da mucho dolor. En ese momento Nikon cogió su reputación, la volvió bolita y se la metió dentro del... En fin, Nikon dijo, bueno, no les gustó, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que seguir adelante, ¿no? Igual que Canon en muchas ocasiones dijo lo mismo. Así que lanzaron una nueva cámara. Lanzan la Nikon FG, una cámara muy parecida a la AE1 Program de Canon. Tenían casi las mismas características, opciones de exposición automática y manual, mismo tipo de construcción, eran dos cámaras muy similares. Esa cámara, la Nikon FG, sí fue un éxito en ventas, pero hubo un problema. Y el problema es que esa cámara la lanzaron 7 años después de la AE1 Program. O sea que ya Canon les tenía 7 años de ventaja a Nikon. ¿En qué momento la marca más prestigiosa y más vendida del mundo cae ante... No se preocupen que también hay algunas victorias, ya vamos para allá. Llega el año 1980 y Nikon lanza la Nikon F3, una cámara totalmente dirigida a los pros. Básicamente a los pros de deporte, porque era una cámara muy rápida. La Nikon F3 hacía 13 fotos por segundo.
Pero en ese mismo año, Canon lanza la F1 Mark II, que en esa época no se llamaba F1 Mark II, solamente le llamaban la nueva F1. Y mientras la Nikon hacía 13 fotos por segundo, la Canon F1 nueva hacía 14 fotos por segundo. Y eso es como algo muy recurrente entre estas dos marcas. Nikon hace la D4 que hace como 18 fotos por segundo y Canon hace la 1D tal que hace 19 fotos por segundo. O sea, siempre hay un margen pequeño y Canon siempre le está ganando a Nikon en velocidad de autofoco, en velocidad de ráfaga. Siempre. Ya se convirtió como en una costumbre. Ya no me sorprende. Nikon teniendo mucha más experiencia, ya no me sorprende cómo Canon siempre le gana con las cámaras. Llega el año 1987 y un montón de gente deja Canon y se pasa para Nikon. ¿Por qué? Porque Canon cambió su montura. Con la creación de la F1 y con la introducción de su montura FD, ellos prometieron que no iban a cambiar nada por 10 años. Lo hicieron, pero estuvieron desarrollando más después y desarrollaron el motor eléctrico para hacer lentes con motor de autofoco y tuvieron que cambiar su montura, como se los conté en la historia de Canon. Así que, gracias a la traición de Canon, un montón de gente se fue a Nikon, porque Nikon no cambiaba la montura. Nikon era una empresa seria que cuidaba a sus fotógrafos, así que la gente prefirió irse a Nikon y algunos también se fueron a Minolta y a Pentax, porque Canon había cambiado su montura. Cosa que resultó muy benéfica para Canon con el tiempo y no resultó tan bien para Nikon con el tiempo. El hecho de hacer una nueva montura significa que tienes la oportunidad de hacerla un poco más grande. Una montura más grande significa que puedes desarrollar lentes más luminosos, con más apertura. Si se dan cuenta, no van a encontrar lentes Nikon que abran a 1.2. Abrían hasta 1.4. Entonces Canon comenzó a hacer esos lentes 1.2. Le estaban ganando en óptica a Nikon. En esa misma época también se quedaron como con el paradigma de que Nikon era una marca hecha para profesionales y que los profesionales usan Nikon. Es algo que quedó en la historia. Nikon no estaba haciendo las mejores cámaras, pero la gente tenía eso en la cabeza, de que Nikon era para pros y que Canon era para gente más normal. Es algo que incluso hoy en día sigo escuchando. Gente que viene dinosaurio y dice que los verdaderos fotógrafos usan Nikon. O sea, ellos no se actualizaron y no se dieron cuenta de muchas cosas. Eso es algo que cuando yo estudiaba en la universidad escuchaba decir. Los pros usan Nikon. Llega el año 1988 y lanzan el Cool Scan. ¿Por qué un escáner de negativos? Porque ya se estaba digitalizando todo. Empezó la era de los computadores. Pasan 11 años hasta que Nikon haga una innovación que de verdad valga la pena y lanzan la D1. La D1 fue la primera cámara digital de Nikon. Era una cámara con algo que ellos llamaban el formato DX. El formato DX es básicamente el APS-C, solamente que Nikon le puso de nombre DX. Ellos no usan la palabra APS-C, la sigla APS-C, sino DX. Y para la full frame ellos le llaman FX. Bueno, la Nikon D1 fue la primera cámara digital APS-C de Nikon. Y con esta cámara surgió un problema enorme para Nikon, problema que no tuvo Canon. Y el problema era que todas las cámaras antes de la D1 eran cámaras de película. Eran cámaras de 35 milímetros. Eso significa que sus lentes eran diseñados para 35 milímetros, no para APS-C. Entonces, la gente tenía la misma montura, sí, todo bien, pero el lente ya no era el mismo. Entonces, si tenías un 16 milímetros full frame, lo colocabas en una D1 y ya no era tu 16 milímetros, se convertía en un 24. Si tenías un 35, ya no era un 35 milímetros, se convertía en un 52, 53 milímetros. O sea, tuvo su daño, la gente tuvo que acostumbrarse y les tomó mucho tiempo. Y no solo eso, la Nikon D1 era carísima. Costaba $5,500. $5,500 en los años 90 por una cámara APS-C. Chúpate esa. Y ustedes quejándose hoy en día de que, ay, yo no compro Sony porque los lentes de Sony son caros. Pasaron 8 años para que Nikon
pudiera desarrollar sus primeras cámaras full frame en digital. Sus primeras DSLR digitales full frame fueron la Nikon D3 y la Nikon D700, las dos con cuerpos muy distintos, una más orientada hacia la fotografía de alta velocidad, la fotografía deportiva, y otra más orientada hacia los consumidores avanzados o fotógrafos de retratos, o fotógrafos avanzados o fotógrafos amateurs pero que tuvieran plata para comprar esa cosa, y era muy cara también, tanto la D3 como la D700. Son consideradas cámaras legendarias. Fueron las primeras full frame digitales de Nikon. En el año 2008, un año después, lanzan una cámara que cambió la historia. Esta cámara sí cambió la historia. No estoy seguro si pueda decir que Canon lanzó una cámara que haya cambiado la historia, pero sí estoy seguro de decir que Nikon sí lanzó una cámara que cambió la historia. La Nikon D90. La primera DSLR capaz de hacer video 720p a 24 cuadros por segundo. Pero no me van a creer lo que pasó. 2 meses después de lanzar la D90, la primera cámara DSLR en hacer video en el mundo a 720p, 24 cuadros por segundo, recuerden esto. A 2 meses de haber lanzado esa cámara, Canon lanzó la 5D Mark II, que no hacía 720p a 24 cuadros por segundo, hacía 1080p. 1080. En 2 meses, Canon embarazó a Nikon con su cámara. Y la Canon 5D Mark II tenías la posibilidad de colocarla a 24 cuadros por segundo o a 30 cuadros por segundo. Era una época en la que todo lo hacían a 30 cuadros por segundo porque se trabajaba mucho con eso para televisión. Así que 24 cuadros por segundo quedó como que... Y a pesar de que la Nikon D90 fue una cámara que cambió la historia, no es una cámara que la gente diga, wow. O sea, no se le da el crédito que se merece. Siempre cuando uno habla de que la primera cámara en hacer video, hablan es de la 5D Mark II, no de la D90. Y quien hizo el primer video en DSLR fue la D90, de Nikon. No fue Canon. Canon simplemente hacía mejores cámaras. Hacía cámaras que eran superiores a las Nikon. Siempre las superaban por algo. Mientras todo eso pasaba, por supuesto, todas las marcas tenían su división de cámaras para consumidores. Nikon tenía la serie Coolpix. ¿Se acuerdan del Cool Scanner? Bueno, Nikon a todo le pone cool. Entonces, las Coolpix eran de Cool Picture, o sea, una foto genial. Eran una división que les estaba dejando buen dinero para poder desarrollar cámaras para los pros. ¿Sí? Entonces, la serie Coolpix hacía sus cámaras point and shoot y sus cámaras bridge. No fue sino hasta el año 2012, o sea, hace 11 años. Solamente hace 11 años que Nikon le pudo partir la mandarina a Canon. Nikon lanzó la famosísima y súper legendaria Nikon D800. Y unas semanas después lanzó la Nikon D800E. Cámaras que fueron premiadas como las mejores DSLR del mundo, con una resolución altísima. Esa cámara llevó la guerra de megapíxeles de esa época a otro nivel. Canon ya no pudo contra ellos. Y en ese momento, los fotógrafos que siempre estuvieron diciendo que Nikon era para los pros, se llenaron la boca diciendo, te lo dije, Nikon es para los pros, porque tenían la mejor DSLR del mundo. Posteriormente lanzaron la D850 y la D850 también fue considerada la mejor DSLR del mundo y la última mejor DSLR del mundo porque ya nadie está haciendo DSLRs. Llega el año 2016 y Nikon anotó su último golazo en DSLR. Lanzan la Nikon D500, una cámara súper avanzada para gente que usa formato APS-C. Una cámara de deportes, una cámara con unas prestaciones de altísima gama con un sensor APS-C. Se convirtió en una de las favoritas de todo el mundo. El autofoco increíble, la calidad increíble, la construcción increíble. Muy buenos lentes porque Nikon siempre ha tenido muy buenos lentes. La Nikon D500 se convirtió en la mejor DSLR de su época, APS-C, porque la mejor full frame era la Nikon D850. De ahí en adelante Nikon fracasó con su sistema mirrorless con su montura Nikon 1.
hicieron algunas camaritas que nadie les dio mucha atención porque no eran muy buenas. Sony ya estaba en otro nivel con la Sony NEX. Y Canon apenas estaba como viendo a ver qué hacía, como que si se mete en el sistema mirrorless, como que no se mete, como que sí se mete. Y Sony diciéndole a todos, hey, el mirrorless es el futuro. Y todo el mundo diciendo, nah. Y Sony, háganme caso, güey. Y ellos, ¿qué? ¿Tú qué vas a saber si tú no tienes experiencia? Y miren cómo está el mercado actual. Actualmente, en la actualidad, Nikon tiene su sistema Z. Crearon la montura Z, la montura más grande de las 3 marcas líderes del mercado. Es una montura que te permite hacer lentes que pueden bajar hasta diafragma 0.8. Incluso lanzaron un lente que cuesta como $7,000, el Noct, un 50 mm 0.98, que según fuentes oficiales, Nikon dice que ya vendieron todos, pero hay una teoría conspirativa por ahí que dice que en realidad no vendieron nada porque yo por lo menos no conozco a nadie que tenga ese lente. Entonces dicen que Nikon comenzó a disfrazar sus números, lo cual no se sabe si es cierto, es un rumor, pero pues como que ¿alguno de ustedes conoce a alguien que tenga un Nikon Noct? Yo no. Y bueno, Nikon ya no es tan poderosa como solía ser, aunque sigue siendo una marca muy respetada, ya no tiene los números que solía tener. A todas las marcas de cámaras les afectó mucho la introducción del iPhone, por ejemplo, porque menos gente comenzó a interesarse en cámaras para hacer fotos y comenzaron a interesarse fue en teléfonos. Entonces eso les bajó bastante el mercado también. Y bueno, ya todos sabemos en qué anda Nikon. La última cámara que me enteré que Nikon lanzó fue la Nikon Z30, una cámara ya más para youtubers, para bloggers, para creadores de contenido, graba en vertical y todo. Y bueno, espero que nunca se vaya a bancarrota, a pesar de que ha habido durante estos últimos años muchos rumores de que Nikon va para la bancarrota. Espero que no. Le deseo a Nikon lo mejor. Es una marca que ha cambiado totalmente el mundo y que merece todo nuestro amor. Y bueno chicos, hasta aquí este video, espero que les haya gustado mucho. Espero que se vean también el video que viene de la historia de Pentax, porque va a estar muy interesante. La historia de Pentax es muy chistosa. En fin, nos vemos en un siguiente capítulo. Se cuidan muchísimo. Adiós.